Bienvenidos a esta nueva entrega de la cátedra Lenguajes Electrónicos de quinto año. Nuestro tema de hoy, entradas y salidas en Arduino. Vamos a continuar haciendo un estudio del hardware de Arduino, ya vamos llegando al final. Y en este caso le toca el turno a los pines de entrada y salida. La placa de Arduino dispone de 14 pines hembra de entradas o salidas según lo que convenga. Ellos son digitales, numeradas desde el 0 hasta el 13. Aquí cuando dice según lo que convenga es porque recordemos que los pines son entradas o salidas y se pueden programar individualmente para que sea entrada o salida de acuerdo a lo que necesitemos para nuestra aplicación. Y en este caso, como son digitales, solo vamos a poder manejar 0 y 1 lógicos, o sea 0 y 5 voltios. Son en estos pines donde vamos a poder conectar los sensores y los actuadores que necesitemos para nuestros proyectos. Estos pines también reciben el nombre de pines GPIO, o sea, entradas-salidas de propósito en general. Por eso, todos los pines funcionan a 5 voltios, sean digitales o sean analógicos. Por lo tanto, van a manejar estos niveles. 5 voltios sería un analógico y 0 voltios sería un 0 lógico. Y soportan una corriente máxima de 40 mA. A su vez, disponen de una resistencia de pull-up interna de entre 20 y 50K, que inicialmente está desconectada. Recordemos aquí que, bien, 40 mA puede ser suficiente, por ejemplo, para encender LEDs, porque un LED necesita como máximo 20 mA, pero puede ser completamente insuficiente para elementos como un motor. En ese caso necesitamos utilizar una interfaz externa para poder proveerle a ese motor la corriente suficiente para que funcione. Cuando hablamos de resistencia de pull-up, ahí podemos hacer referencia a la parte de las cátedras de electrónica digital y recordar que es la resistencia que va desde cada una de las entradas hasta la alimentación. O sea, pull-up, tirar hacia arriba. Esa resistencia mantiene un 1 lógico en la entrada mientras los sensores no estén actuando. Y ahí dice que son opcionales porque se pueden desconectar o no a través del software. O sea que a través del software nosotros elegimos que las resistencias esas internas estén presentes o no. Y si no están presentes podemos utilizar resistencias por fuera de acuerdo a la configuración de nuestro proyecto. Hay que tener en cuenta ahí que, no obstante que aunque cada pin individual pueda proporcionar hasta 40 mA como máximo, en realidad internamente la placa agrupa los pines digitales de tal forma que tan solo puedan soportar 100 mA a la vez el conjunto de los pines numerados desde el 0 hasta el 4. O sea, el 0, 1, 2, 3 y 4 forman el primer grupo de pines que soportan hasta 100 mA entre todos. O sea que si tenemos 5 pines y el máximo es 100 mA, como máximo ahí vamos a poder tener 20 mA por cada pin a la vez. Luego, el segundo grupo, desde el 5 hasta el 13, soportan entre todos también un máximo de 100 mA. Ahí, si utilizáramos todos a la vez, como son 9 pines, deberíamos de dividir 100 mA en 9 pines y nos va a dar menos, o mejor dicho, un poquito más de 10 mA, unos 11 mA. ¿Cómo se entiende esto? Internamente en el microcontrolador ATmega 328P, que es lo que veníamos estudiando, existen dos reguladores internos de corriente constante. Cada uno de esos dos reguladores regulan los puertos de salida y tienen un máximo de 100 mA. El primero de los reguladores se encuentra conectado o se encuentra alimentando los pines del 0 al 4 y el segundo de los reguladores se encuentra alimentando los pines del 5 al 13. Como ese regulador está limitado a 100 mA, nunca vamos a obtener entre todos los pines más que esa corriente. Ese regulador está hecho a propósito, adentro está puesto, incluso tiene un circuito de protección para que, si hacemos cortocircuito, no quememos el microcontrolador. O sea, el Arduino tiene sus entradas, o mejor dicho, cuando están utilizándolas como salidas, protegidas contra cortocircuitos. Si inadvertidamente hacemos un corto a masa, el microcontrolador internamente se protege y no lo estropeamos. Eso es porque los microcontroladores generalmente están pensados para desarrollo y generalmente durante el proceso de desarrollo cometemos ese tipo de errores. Al trabajar es común que en algún momento nos equivoquemos y hagamos algún corto en la salida.
Por eso recordemos que las corrientes son limitadas y están agrupadas entre estos dos grupos. Si necesitamos mayor cantidad de corriente para otros dispositivos, debemos de armar interfaces externas con buffers de corriente o amplificando con transistores, o si queremos utilizar tensiones altas, con relés. Pasemos ahora a las entradas analógicas. La placa Arduino dispone de 6 entradas analógicas etiquetadas como A0, A1, A2 hasta A5. En total son 6, que pueden recibir voltajes dentro de un rango de valores continuos, entre 0 y 5 voltios. No obstante, la electrónica de la placa tan solo puede trabajar con valores digitales, por lo que es necesaria una conversión previa del valor analógico recibido a un valor digital lo más aproximado posible. Esto se realiza mediante un circuito conversor analógico digital incorporado en la misma placa. Recordemos aquí que al hablar de incorporado en la placa significa que se encuentra dentro del microcontrolador. A ello les remarqué la etapa dentro del ATmega 328 que se encarga de la conversión analógico digital. Aquí aclaremos, un microcontrolador o una computadora no entiende del mundo real. Los valores analógicos sabemos que son valores que pueden tener infinitos niveles intermedios. Para que un microcontrolador trabaje, necesitamos convertirlo en valores discretos digitales. Eso se hace a través del proceso de conversión analógico-digital. En ese caso, se realiza un muestreo sobre la señal analógica y se convierte en valores que llamamos discretos, o sea, un valor que va a tener entre un 0 y un máximo, dependiendo de la resolución del conversor analógico-digital incorporado. El circuito conversor es de 6 canales, uno por cada entrada, recordemos que era desde A0 hasta A5, y cada canal dispone de 10 bits que son llamados los bits de resolución, para guardar el valor de voltaje convertido digitalmente. En general, la cantidad de bits de resolución que tiene un determinado conversor analógico-digital es lo que marca en gran medida el grado de precisión conseguida con la conversión de señal analógica a digital, ya que cuanto más bits de resolución tenga, más fiel será la transformación. Bueno, acá hablamos, por ejemplo, en el caso de Arduino, la resolución es de 10 bits, o sea que podemos tener 1024 valores intermedios. Como el Arduino trabaja con señales entre 0 y 5 voltios, si dividimos los 5 voltios sobre los valores de conversión, que son 1024, vamos a tener que la mínima tensión que podemos medir en la entrada es de 5 milivoltios. Esa es la precisión. Valores menores a eso no los va a poder distinguir el conversor interno. Por ejemplo, yo podría fabricar un voltímetro o un medidor de voltaje con el Arduino, y en ese caso mediríamos entre 0 y 5 voltios y la tensión mínima medible sería 5 milivoltios. Ahora, siempre estamos limitados a trabajar entre 0 y 5 voltios, pero eso no es tan así. Si quisiéramos, por ejemplo, hacer un voltímetro entre 0 y 50 voltios, basta con utilizar un divisor externo hecho con resistencias y dividimos por 10. En ese caso mediríamos de 0 a 50 voltios, pero al dividir por 10 el Arduino siempre estaría trabajando de 0 a 5. Simplemente en el valor que vamos a tomar en el programa lo vamos a multiplicar por 10 y ya tenemos el problema solucionado. Si necesitáramos medir de 0 a 500 voltios, simplemente realizamos externamente un divisor con resistencias que divida de 1 a 100 o de 100 a 1. En ese caso también estaríamos midiendo de 0 a 5 voltios en el Arduino, pero en realidad estaríamos midiendo externamente en el mundo real de 0 a 500 voltios. Por eso no es ningún problema en realidad que las entradas del Arduino trabajen de 0 a 5. Por último, nos resta decir que estos pines hembra de entrada analógica también tienen toda la funcionalidad de los pines de entrada-salida digitales. Es decir, que si en algún momento necesitamos más pines hembra digitales, más allá de los 14 que la placa Arduino ofrece, estos 6 pines hembra analógicos pueden ser usados como pines hembra digitales y agregarlo a los otros. Ahí simplemente en el programa se declara como entradas digitales y se transforman en entradas digitales sumándose a las otras que ya teníamos. Eso es en el caso de que en el circuito no utilicemos entradas analógicas para nada. Estas entradas quedarían numeradas del 14 al 19, recordar cuando hacemos el programa. Pasemos ahora a las salidas analógicas PWM. Los pines hembra digitales que son capaces de trabajar en este modo no son todos. Solo son los marcados con la etiqueta PWM.
En concreto, para el modelo Arduino Uno son los pines numerados como 3, 5, 6, 9, 10 y 11, que son los indicados en la imagen. Pero ¿de qué se trata esto? En nuestros proyectos a menudo necesitamos enviar al entorno señales analógicas. Por ejemplo, para variar progresivamente la velocidad de un motor, la frecuencia de un sonido emitido por un zumbador o la intensidad con la que emite luz un LED. No basta con simples señales digitales, tenemos que generar señales que varíen continuamente. La placa Arduino no dispone de pines hembra de salida analógica propiamente dichos, porque su sistema electrónico interno no es capaz de manejar este tipo de señales, sino que se utilizan algunos pines hembra de salidas digitales concretos para simular un comportamiento analógico. Y ahí vemos en la imagen las siglas PWM corresponde a modulación por ancho de pulso. Lo que hace este tipo de señal es emitir, en lugar de una señal continua, una señal cuadrada formada por pulsos de frecuencia constante. En el caso de Arduino, la frecuencia es alrededor de 490 Hz. La gracia está en que al variar la duración de estos pulsos, estaremos variando proporcionalmente la tensión promedio resultante. Fíjense en la imagen que cuanto más cortos sean los pulsos, la lamparita permanece menor tiempo encendido, brilla poquitito. Si el tiempo de duración, en el segundo caso, es mediano, vamos a obtener un brillo en la lamparita del 50% de su máxima potencia. Y si el tiempo es máximo de duración del pulso, el tiempo de encendido en la lámpara se va a acercar al 100%. De esa manera, a través de la modulación por ancho de pulso, yo puedo hacer que una lamparita encienda entre un mínimo y un máximo. También podríamos controlar la velocidad de un motor entre un mínimo y un máximo utilizando el mismo método. O sea, estamos simulando un control analógico a través de un control digital mediante la utilización del ancho de pulso. Los pines que pueden funcionar en el modo PWM habíamos dicho que eran los 3, 5, 6, 9, 10 y 11. Cuidado, si en el programa especificamos otro pin, no nos va a dar ningún tipo de error. Sin embargo, tampoco va a funcionar. La resolución de la señal PWM en el caso de Arduino es de 256 bits. Eso significa que es 2 a la octava. Por lo tanto, vamos a poder variar la señal de salida entre 0 y 255, en donde 0 va a ser, por ejemplo, el LED completamente apagado, y 255 va a ser la máxima luminosidad, pasando por los 254 valores intermedios entre el 0, o sea el mínimo, y el 255, el máximo. De esta manera podemos controlar la intensidad de un LED en 256 pasos. Esta resolución es más que suficiente a la hora de controlar LEDs, motores y elementos que son comunes a la hora de armar proyectos. Y hasta aquí llegamos, los dejo y nos encontramos en la siguiente entrega de la cátedra.